Esa mañana, ella llamó para preguntarme si ya había probado aquellos bombones. Su voz tenía esa cualidad cuidadosa, demasiado firme, demasiado educada. Era la voz de alguien que lee un guión que ha ensayado frente al espejo demasiadas veces hasta vaciarlo de cualquier rastro de espontaneidad. ¿Te gustaron, Ramón? ¿Los que dejé en el porche el otro día? Hizo una pausa lo suficientemente larga como para hacerme esperar, una táctica de presión psicológica que he visto 1000 veces en salas de interrogatorio. Ah, esos, dije, manteniendo el tono ligero, casi despreocupado. Se los di a mi contable, Pilar. Se los llevó a casa para sus nietos el viernes pasado. Me llamó ayer para decirme que a los pequeños les encantó cada trozo. Silencio. 3 segundos completos de un silencio gélido que se filtró por la línea telefónica como una corriente de aire bajo una puerta mal cerrada. ¿Qué hiciste qué, Ramón? Su voz perdió la cortesía por un instante. Eran caros. Eran de una edición limitada de una pastelería en Serrano. Los pedí especialmente para ti, pensando en tu tensión. Es muy amable de tu parte, Natalia, de verdad, respondí, mirando fijamente el jardín. A Carmen le conmoverá saber que te preocupas tanto por mí cuando se lo cuente en mis oraciones. Colgó sin despedirse. El tono de ocupado resonó en mi oído como un veredicto. Me senté junto a la ventana y vi cómo caía la lluvia sobre el jardín trasero de esta casa en Chamberí. Es el mismo jardín donde mi hijo, Javier, solía jugar al fútbol cada primavera hasta romper algún cristal, el mismo donde su padre le enseñaba con paciencia infinita a podar los rosales que plantábamos religiosamente cada mes de marzo. Aquí, 41 años de historia familiar han echado raíces silenciosamente entre el granito y la yedra. Los bombones, por supuesto, estaban sobre la encimera de mi cocina, sin abrir, exactamente donde los había dejado tras su visita. No se los había dado a nadie. No soy tan cruel como para regalar veneno a los nietos de una amiga. Pero el pánico súbito en su voz, ese quiebro en la frecuencia de su tono, me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi olfato no me había fallado. Permíteme que os lleve de vuelta a donde empezó todo esto, porque los desastres, los de verdad, no empiezan con un estallido ni con una caja de dulces. Empiezan como las auditorías más complicadas. Con un pequeño apunte contable que no cuadra, con un céntimo que falta en una columna de millones. Mi nombre es Ramón Vázquez. Tengo 69 años y la espalda algo encorvada de tanto inclinarme sobre libros de cuentas. Pasé 32 años como auditor forense en una firma de prestigio en el centro de Madrid antes de jubilarme. Y antes de eso, cuando todavía tenía fuego en la mirada, trabajé 2 años como consultor externo en delitos financieros para la Guardia Civil. Sé a qué huele el fraude antes incluso de que se cometa. Sé cómo la gente esconde el dinero bajo capas de sociedades pantalla, cómo falsifican documentos con una pericia aterradora y cómo reescriben sus propias historias para que encajen en el molde de lo que desean obtener. Pasé toda mi carrera aprendiendo a ver las pequeñas cosas que los demás ignoran por pereza o por exceso de confianza. Mi esposa, Carmen, falleció hace 4 años. Un cáncer de ovario implacable, 18 meses exactos desde el diagnóstico hasta que su mano dejó de apretar la mía. Era la persona más cálida que he conocido en este mundo a menudo frío. El tipo de mujer que recordaba el cumpleaños del cartero, que guardaba una libreta con las comidas favoritas y las alergias de sus nietos, que lloraba con los anuncios de la lotería de Navidad y nunca pedía perdón por su sensibilidad. Cuando murió, se llevó un tipo especial de luz de esta casa que ninguna bombilla puede replicar. No voy a fingir que la soledad no pesa, pero la soledad también agudiza los sentidos. Mi hijo, Javier, tiene 41 años. Vive a 20 minutos de aquí, en una urbanización a las afueras de Madrid, de esas con vigilancia y césped impecable. Vive con su esposa, Natalia, y su hija, Sofía, que tiene 8 años y es, sin ninguna duda, el eje sobre el que rota lo que me queda de vida. Sofía tiene los ojos de Carmen,
ese tono particular de verde grisáceo que yo solía llamar lago de otoño cuando quería que su abuela sonriera. Además, ha heredado el hábito de coleccionar cosas pequeñas y hermosas. Piedras lisas del río, hojas secas con formas geométricas, plumas de gorrión o chapas de colores que brillan bajo el sol. Cuando viene de visita los sábados, siempre trae algo nuevo para lo que ella llama nuestro museo. Es un estante de roble en mi despacho donde custodiamos sus hallazgos junto a las viejas gafas de lectura de Carmen y una fotografía de los cuatro en el Parque del Retiro, un día de octubre en el que el viento casi nos vuela los abrigos. En la foto, Sofía tiene unos 3 años y entorna los ojos bajo el sol, riendo de algo que ya nadie recuerda. Javier es un buen hombre, un hombre íntegro. Quiero que eso quede claro desde el principio. Trabaja duro como jefe de obra, quiere a su hija por encima de todo y lleva el duelo por su madre en un silencio estricto, casi monacal, como nos enseñaron a los hombres de mi generación en este país. Nuestra relación siempre ha sido sólida, basada en hechos más que en palabras. Vemos el fútbol juntos, discutimos con pasión sobre las alineaciones del Real Madrid y compartimos cervezas en silencio. No nos decimos te quiero en voz alta, preferimos que se entienda en el modo en que nos estrechamos la mano. Natalia, sin embargo, es otra cuestión. Y quiero ser justo, porque la justicia y la objetividad han sido los pilares de mi profesión. Cuando Javier la trajo a casa por primera vez hace 8 años, hice un esfuerzo genuino por acogerla. Carmen lo intentó aún más, con esa paciencia infinita suya. Natalia proviene de una familia adinerada de Marbella, de esas que hicieron fortuna en el sector inmobiliario durante los años de la expansión descontrolada. Llegó a nuestra familia con una serie de suposiciones implícitas sobre cómo debían funcionar las jerarquías. No era malicia pura, al menos no entonces, era una forma de mirar el mundo desde una altura que nosotros no compartíamos. Esperaba una deferencia, una especie de vasallaje emocional para el que nuestra casa, construida sobre el trabajo y la sencillez, no estaba preparada. Carmen solía decirme por las noches: ya se ablandará con el tiempo, Ramón, dale margen. Y tal vez lo habría hecho si Carmen hubiera vivido para ejercer su influencia. Pero tras el funeral, algo en el engranaje de Natalia cambió. Fue sutil, casi imperceptible para alguien que no busque irregularidades. Empezó a acompañar a Javier en sus visitas con una frecuencia inusual, lo cual al principio interpreté como un gesto de apoyo tras mi viudez. Pero pronto la naturaleza de las visitas mutó. Empezó a hacer preguntas sobre la casa. Preguntas casuales, soltadas entre café y café, pero diseñadas con la precisión de un reconocimiento de artillería. ¿No has pensado en mudarte a algo más pequeño, Ramón? Me decía mientras recorría el salón con la mirada. Este sitio debe de ser un nido de polvo y facturas para ti solo. Mi primo trabaja en una inmobiliaria de lujo y me dice que los precios en esta zona de Chamberí están en máximos históricos. Sería una operación redonda, ¿verdad? Incluso Javier, influenciado por esos comentarios en casa, mencionó una vez: papá, te ha estado doliendo la espalda. Quizás sea hora de buscar un piso con ascensor y menos pasillos. Yo les respondía con una sonrisa amable y cambiaba de tema hacia los resultados de la liga. Entonces, hace unos 2 años, Natalia empezó a venir sola. Aprovechaba los viajes de trabajo de Javier, el pasadías fuera supervisando proyectos de ingeniería civil, para pasarse a ver cómo estaba. Traía algo de compra que yo no había pedido o se ofrecía a revisar si necesitaba algo de la farmacia. Intentaba agradecerlo, de verdad, pero mi instinto de auditor empezó a pitar cuando noté que siempre encontraba una excusa para entrar en mi despacho cuando yo iba a la cocina a por agua. Un libro que me ha dado curiosidad, decía, o una foto que quería escanear para Sofía, o la clásica excusa de que su impresora se había estropeado y necesitaba imprimir un documento urgente. Yo guardo mis papeles importantes, mi vida reducida a documentos, en una caja fuerte ignífuga oculta en el armario del despacho. También mantengo un archivador con papeles antiguos.
Declaraciones de renta de los últimos 30 años, escrituras, el historial clínico de Carmen. Noté, tras su cuarta visita en solitario, que el cajón del archivador no estaba cerrado siguiendo mi sistema de alineación. Soy un hombre preciso, 32 años buscando firmas falsas y desvíos de fondos te obligan a hacerlo. El separador de la letra E, de escrituras, estaba ligeramente inclinado hacia la derecha. No dije nada. En mi oficio, el que habla primero pierde la ventaja. Simplemente me senté en mi silla de cuero, encendí la lámpara de escritorio y empecé a prestar una atención absoluta, como si estuviera ante el balance más complejo de mi carrera. Los bombones aparecieron un martes de marzo, hace exactamente 8 meses, coincidiendo con mi 69 cumpleaños. Era una caja preciosa, envuelta en un papel de seda color marfil con un lazo de terciopelo oscuro y el sello en relieve de una de las pastelerías más exclusivas de la calle Serrano. Natalia los había dejado en el porche, junto a la puerta de entrada, acompañados de una tarjeta de cartulina gruesa. Feliz cumpleaños, Ramón. Pensando en ti con todo nuestro cariño, Natalia y Javier. Poco después, Javier me envió un mensaje de texto individual para felicitarme, mencionando de pasada que no sabía nada del regalo. Natalia se había encargado de todo por su cuenta como una sorpresa especial. En una auditoría, cuando un movimiento de fondos no aparece en el registro compartido, es cuando empiezas a buscar la fuga. Algo me impidió abrirlos. He intentado analizar ese instinto con la frialdad de un perito, porque en ese momento no tenía una prueba física. Era más bien el peso acumulado de 2 años de pequeñas discrepancias. Las preguntas sobre el valor de mercado de mi casa en Chamberí, las visitas desinteresadas a mi despacho, el desorden milimétrico en mi archivador y la forma en que la calidez de Natalia aumentaba en proporción directa a la revalorización de mi cartera de inversiones tras la muerte de Carmen. Metí la caja en una bolsa de plástico y conduje hasta el despacho de Pilar, mi contable de confianza desde hace 11 años. Pilar es una mujer de mente afilada, formada en contabilidad forense, que no deja pasar un decimal erróneo. No le di demasiadas explicaciones, solo le pedí que hiciera analizar el contenido de forma privada y discreta. Me miró con esa expresión de escepticismo que reserva para cuando cree que la soledad me está volviendo paranoico. Luego, vio algo en mi mirada, años de experiencia reconociendo el miedo real, y simplemente asintió. Haré unas llamadas. 3 días después, recibí su llamada. Su voz era inusualmente cautelosa, carente de su habitual sarcasmo profesional. Ramón, los bombones tenían un añadido. 3 piezas de la capa inferior presentaban microperforaciones, marcas de aguja casi invisibles en la base. Un trabajo muy limpio. El laboratorio ha identificado trazas de aconitina. Me quedé en silencio, procesando la información. La aconitina se extrae del acónito, una planta que crece de forma silvestre en el norte de España y que, trágicamente, se vende como planta ornamental sin apenas restricciones. En la dosis precisa, provoca arritmias cardíacas severas. En un hombre de mi edad, con un cuadro de hipertensión leve, un dato que Natalia conocía perfectamente tras tantas cenas familiares, su ingesta se habría diagnosticado casi con total seguridad como un ataque al corazón por causas naturales. ¿Qué cantidad, Pilar? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Suficiente para que no hubieras llegado al hospital, Ramón. Dependiendo de si te gustaba mucho el chocolate negro o no. Colgué y me quedé mirando el jardín bajo la lluvia. No llamé a la policía. Sé que es difícil de entender, pero como antiguo consultor de la Guardia Civil en delitos financieros, conozco los riesgos de presentar una acusación sin una estructura de pruebas blindada. La investigación podría contaminarse, los abogados defensores cuestionarían la cadena de custodia de los bombones y todo el caso se desmoronaría por un defecto de forma. Necesitaba un patrón. Necesitaba el móvil económico. La aconitina no era un acto de odio pasional, era el cierre de una operación financiera.
Si Natalia quería eliminarme, era porque ya había preparado el terreno legal para heredar el control de mi patrimonio. La casa, las acciones y la parte de Javier. Si ella era tan minuciosa como yo, el rastro tenía que estar en el papel. Contacté con Manuel Faro, el abogado que ha llevado los asuntos de mi familia durante 2 décadas. Le pedí que recuperara mi testamento original y lo cotejara con el registro de últimas voluntades. La respuesta llegó a la mañana siguiente con una pregunta que me heló la sangre. Ramón, ¿cuándo decidiste cambiar tu testamento? No lo he tocado desde 2019, tras el fallecimiento de Carmen, respondí tajante. Pues aquí tengo un documento, fechado el pasado octubre, que modifica radicalmente tus disposiciones, dijo Manuel en tono grave. Elimina el fideicomiso que protegía la educación de Sofía y nombra a Javier como heredero universal directo, pero con una cláusula de sustitución. En caso de que Javier muera o quede incapacitado, todo el patrimonio pasa íntegramente a su cónyuge. Esa no es mi firma, Manuel. Lo sé, Ramón. Por eso necesito que vengas al despacho ahora mismo. Fui a verle ese mismo jueves. Sobre su mesa descansaba una falsificación impecable, realizada con un nivel de profesionalidad que solo se consigue con acceso a documentos originales y tiempo para ensayar. El sello procedía de una notaría sospechosa en Guadalajara. La fecha. 14 de octubre. Ese detalle fue su primer error grave de cálculo. El 14 de octubre yo estaba en Valencia, participando en un congreso nacional para profesionales financieros jubilados. Conservaba las facturas del hotel, el registro de mi acreditación y, lo más importante, una fotografía grupal de la cena de esa misma noche que me situaba a 350 kilómetros de distancia del despacho donde supuestamente había firmado aquel papel. Tenía una coartada perfecta contra mi propia voluntad falsificada. Manuel y yo pasamos horas trazando la línea de puntos. Natalia había aprovechado sus visitas a mi despacho para obtener muestras de mi firma y documentos antiguos. Había contactado con una red de servicios documentales en Guadalajara, ya señalada anteriormente por el Colegio de Notarios por irregularidades, para dar fe de un documento que yo nunca vi. Lo había planeado todo con una frialdad metódica durante más de un año. El testamento era la arquitectura legal que sostendría su nueva vida. Los bombones debían ser el ejecutor final, el punto y final que no dejaría rastro. Lo que Natalia nunca llegó a comprender es que un auditor forense no deja de trabajar por el hecho de jubilarse, simplemente tiene más tiempo para fijarse en los detalles que no encajan. Quiero hablaros de Sofía, porque ella es el centro de gravedad de esta historia, el único motivo por el cual un viejo auditor decidió no retirarse en silencio. Sofía no conoce los detalles escabrosos de lo que estoy relatando, tiene solo 8 años y su mundo debería estar hecho de colecciones de piedras, de secretos con su mejor amiga del colegio y de la ansiedad inocente por saber si su equipo de baloncesto ganará el torneo municipal. Sin embargo, en los meses previos a que la tormenta estallara, noté que algo se quebraba en su comportamiento. Estaba más retraída, medía sus palabras con una cautela impropia de su edad. Dejó de traer tesoros para nuestro museo sin dar ninguna explicación lógica. Cuando un día, mientras merendábamos, le pregunté por qué ya no encontraba cuarzos o tapones de colores, bajó la vista hacia sus zapatillas y susurró. Mamá dice que las cosas del museo son un poco de bebés ahora, abuelo. Que ya soy mayor para guardar basura. Natalia estaba aplicando una técnica de manual. El aislamiento emocional. Estaba reposicionando a Sofía, alejándola de mi influencia, erosionando nuestro vínculo para convertirse ella en el único sol de su sistema solar. Es un tipo de manipulación psicológica devastadora porque es casi imposible de probar en un juzgado, pero yo la reconocí por lo que era. Una auditoría de afectos. Tomé una decisión firme antes de que los abogados movieran ficha. Tenía que asegurar el refugio de Sofía. La senté en mi despacho, rodeado de sus antiguos hallazgos, y le dije sin rodeos. Quiero que sepas que este estante es tuyo.
No se va a mover de aquí, ni hoy ni dentro de 20 años. Eres bienvenida en esta casa cada minuto de tu vida, pase lo que pase fuera de estas paredes. Tú y yo, Sofía, eso es un contrato vitalicio que nada puede romper. Me miró con esos ojos verdes de Carmen, analizando mi seriedad, y de repente me rodeó la cintura con sus brazos, apretando con esa fuerza desesperada que tienen los niños cuando sienten que el suelo tiembla. Lo sé, abuelo, dijo. Fue suficiente. Para un hombre de números como yo, esa fue la única cifra que cuadraba. Luego vino lo más amargo. La conversación con Javier. Necesito ser taxativo en esto. Javier no sabía nada. He auditado cada recuerdo, cada gesto y cada documento una y mil veces en mi cabeza. No existe ni un solo indicio, ni una comunicación interceptada, ni un testimonio de la instrucción judicial que sugiera que mi hijo fuera cómplice. Estaba siendo utilizado con la misma frialdad que yo. El testamento falsificado le beneficiaba, sí, pero Natalia lo había diseñado con una cláusula de reversión. Ella era la beneficiaria final si a Javier le ocurría algo o si era declarado incapaz. Mi hijo era un mero conducto, una herramienta en su balance de beneficios. Fui a su casa un sábado de mayo, aprovechando que Sofía estaba en un cumpleaños y Natalia en su clase de yoga en el centro. Le pedí a Javier que nos sentáramos en la cocina, el lugar donde se toman las decisiones reales en las familias españolas. Puse una carpeta de piel azul frente a él. No dije nada. Dejé que el peso del papel hablara primero. Javier fue pasando las hojas con una lentitud agónica. La copia del testamento falso con el sello de la Notaría de Guadalajara, el informe toxicológico de Pilar detallando la concentración de aconitina, el análisis jurídico de Manuel y la auditoría que yo mismo había completado. En ella se revelaba un patrón de microtransferencias desde una cuenta conjunta que Javier apenas vigilaba hacia una sociedad limitada con sede en una dirección fantasma de Marbella. El silencio que siguió fue absoluto. Cuando Javier levantó la vista, su rostro era el de un hombre que acaba de ver cómo su casa se derrumba bajo sus pies. No era sorpresa, era la devastación pura de quien descubre que la persona con la que comparte la cama es una completa desconocida. Papá. Logró articular con la voz rota. Los bombones. De verdad intentó. Estoy aquí, hijo. Estoy bien porque los mandé a analizar antes de probar el primero. Mi instinto me salvó, pero ahora necesito que tu sentido común nos salve a todos. Se llevó las manos a la cabeza, hundiéndose en sus pensamientos. No intenté consolarlo con frases vacías. Hay verdades que necesitan espacio para asentarse. Fuera, un petirrojo picoteaba el seto con insistencia, ajeno al drama contable que se desarrollaba en la cocina. El café se enfrió en las tazas. Finalmente, Javier me preguntó qué tenía que hacer. Fui claro. Necesito cooperación total con Manuel y con la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, UDEV, de la Policía Nacional, que ya tiene el caso. Necesito que documentes cada irregularidad que recuerdes. Y, sobre todo, necesito que pienses en el futuro de Sofía. Asintió con una determinación nueva, la de un padre que despierta de un letargo. La investigación policial fue impecable. Las pruebas de Pilar y Manuel eran tan sólidas que la fiscalía no tardó en emitir las órdenes pertinentes. Se rastreó la sociedad de Marbella hasta un testaferro vinculado a la familia de Natalia. La Contablería de Guadalajara, acorralada por otras investigaciones de legitimación irregular, aceptó colaborar a cambio de una reducción de penas, confirmando que Natalia había instigado la falsificación. Pero el golpe definitivo vino de la pastelería de la calle Serrano. Una dependiente recordó a la perfección a una mujer con la elegancia y los rasgos de Natalia. Había comprado la caja 3 semanas antes de mi cumpleaños, se la llevó y regresó 2 días después alegando que quería cambiar el envoltorio o que había habido un error, recuperando la misma caja poco después.
Un comportamiento lo suficientemente errático como para que quedara grabado en la memoria de la empleada. Natalia fue arrestada un martes de junio, a primera hora de la mañana. Javier, siguiendo mis instrucciones, había llevado a Sofía a casa de mi sobrina en Pozuelo la noche anterior, fingiendo una fiesta de pijamas improvisada. Sofía se llevó su mochila de exploradora y su libro de aves favorito. Mientras su madre salía esposada de la urbanización, Sofía estaba en Pozuelo comiendo tortitas con sirope y viendo una película de dibujos animados. Agradezco a Dios, o al destino, que no viera los coches patrulla. Estaba a salvo, en su pequeño mundo de juegos, mientras el imperio de papel de su madre se desintegraba legalmente. Los procedimientos legales se dilataron durante 8 agónicos meses. Natalia se enfrentó a cargos criminales por tentativa de asesinato, estafa agravada y falsificación de documento público. Todo el peso de su planificación se expuso en una de las salas de los juzgados de Plaza de Castilla. Fue un proceso metódico, donde la fiscalía presentó las pruebas documento por documento, como si estuvieran despiezando un motor gripado. Su defensa intentó sostener lo insostenible. Argumentaron que los bombones eran una coincidencia estadística, que la aconitina había entrado en la cadena de suministro por una contaminación accidental en la fábrica y que el testamento de Guadalajara era un documento que yo mismo le había encargado gestionar en un momento de lucidez que ahora convenientemente olvidaba. Sin embargo, en el derecho, como en la auditoría, los hechos son tosudos. Cada argumento defensivo se desintegró bajo el peso de los registros de entrada del Hotel de Valencia y el testimonio de la dependienta de la calle Serrano. El jurado popular no necesitó ni un día completo de deliberación. Fue declarada culpable de todos los cargos. La sentencia definitiva, tras los recursos pertinentes, se espera para esta primavera, pero el veredicto social y familiar ya es firme. Javier solicitó el divorcio de manera fulminante antes de que concluyera el juicio oral. Fue una decisión dolorosa pero necesaria, y lo más importante, fue suya. No ejercí ninguna presión sobre él. Mi hijo llegó a esa conclusión por su cuenta, a su propio ritmo, manejando el desengaño con esa determinación silenciosa que heredó de su madre. Javier es de esas personas que sonríen con facilidad, pero cuya columna vertebral está hecha de un hierro que pocos sospechan hasta que llega la tormenta. Sofía está bien, dentro de lo que cabe tras un terremoto de este calibre. Está asistiendo a terapia con una psicóloga infantil en Alcorcón, una profesional extraordinaria que se especializa en traumas derivados de conflictos familiares graves. Las sesiones están dando sus frutos. Sofía no siempre verbaliza lo que está procesando. Los niños a menudo guardan el dolor en cajas que solo abren cuando se sienten seguros, pero lo expresa a través de sus gestos. El mes pasado, durante nuestra tarde de los sábados, trajo 3 piezas nuevas para nuestro museo. Un fragmento de cristal de mar verde esmeralda que encontró en una playa malagueña, un pequeño botón de latón que perteneció a un abrigo de su abuela Carmen y una nota escrita con su caligrafía infantil, pero firme. Para el abuelo, nuestro museo para siempre. Coloqué esa nota en el centro exacto del estante de roble. Es el documento más valioso que he custodiado en mis 69 años. Estamos en febrero y he convivido con esta realidad el tiempo suficiente para empezar a entenderla, que es el paso previo a la aceptación. No busco el perdón, todavía no. Quizá el perdón sea un lujo que no puedo permitirme frente a alguien que puso en riesgo la vida del abuelo de su propia hija. Pero entiendo a Natalia del mismo modo que entiendo una quiebra fraudulenta. Como una serie de elecciones deliberadas. Ella no era un monstruo de cuento, era una persona que deseaba seguridad, estatus y control, y que se convenció a sí misma de que los obstáculos, incluido yo, eran negociables. Me convirtió en una baja aceptable en su balance de beneficios. Eso no es locura, es una elección moral. Y las elecciones, en este mundo, tienen consecuencias legales y humanas. Ese fue su mayor error de cálculo. No falló por el rastro forense ni por el testigo de la pastelería, falló porque creyó que a la gente cuidadosa y bondadosa se la puede engañar indefinidamente.
He sido un hombre meticuloso toda mi vida adulta. Lo aprendí en las grandes firmas de auditoría y lo aprendí de mi padre, que era un relojero de mente precisa. Pero, sobre todo, lo aprendí en 40 años de matrimonio con Carmen, quien me enseñó que prestar atención a los detalles es una de las formas más profundas y honestas de amar. Cuando prestas atención a alguien de verdad, lo ves tal cual es. Ves sus miedos, sus carencias y sus sombras. Carmen veía a todo el mundo, y por eso todos se sentían protegidos a su lado. Natalia también fue vista, solo que el resultado no fue el que ella esperaba. El petirrojo ha regresado al seto esta mañana, ajeno a los juicios y a las sentencias. Sofía vendrá a comer mañana. Me ha enviado una foto de un trozo de cuarzo que encontró cerca del nuevo piso de su padre y me ha preguntado si es calidad de museo. Le he contestado que, sin ninguna duda, es la pieza que nos faltaba. He puesto el hervidor al fuego y me he quedado junto a la ventana de la cocina, viendo la lluvia humedecer el jardín de Chamberí. Veo el arce que Javier plantó hace 30 años y el banco de piedra donde Carmen leía al sol. Sigo aquí. No es poca cosa. Estar presente, ser vigilante y mantener la guardia no es un acto de desconfianza amarga, es un acto de preservación de lo que amamos. Para cualquiera que lea esto y sienta esa inquietud punzante cuando un familiar empieza a interesarse demasiado por sus escrituras o su salud. Escuchad vuestro instinto. No sois paranoicos por proteger vuestro legado. El abuso financiero a mayores en España es una epidemia silenciosa que se esconde tras la vergüenza familiar. No guardéis silencio. Hablad con vuestro abogado de confianza, consultad con vuestro contable, buscad una mirada externa que no esté nublada por el afecto. Vuestros instintos no son imaginaciones, son datos acumulados tras décadas de experiencia vital. Las personas que os quieren de verdad nunca se sentirán ofendidas por vuestra cautela. Al contrario, celebrarán que os cuidéis, porque lo que ellos quieren, lo que Javier y Sofía quieren, no es un saldo en una cuenta, sino que sigáis ahí, preparando el té cada mañana y custodiando los recuerdos en el estante del despacho. Eso lo es todo. Siempre lo ha sido. Y mientras yo siga aquí, el Museo de Sofía seguirá abierto. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. La mañana en que mi hijo trajo a Clara a casa por primera vez, yo estaba cuerpo a tierra bajo el fregadero de la cocina, intentando arreglar una tubería que no dejaba de gotear. Tenía las manos manchadas de grasa y llevaba puesta una camisa de franela vieja, de esas que ya están rasgadas por los años de uso en el taller. Oí abrirse la puerta principal y la voz de Nacho resonando en el pasillo. Papá, ya estamos aquí. Me tomé mi tiempo para terminar de apretar bien la junta en esta vida. Si no dejas las cosas bien cerradas desde el principio, luego siempre hay fugas. Cuando por fin salí de allí debajo, Clara me estrechó la mano con una cortesía algo forzada. Sus ojos recorrieron rápidamente la estancia, haciendo un inventario silencioso. El sofá desgastado por las siestas, el televisor que ya tiene sus años, la pila de libros de la biblioteca municipal sobre la mesa de café. Sonrió de esa manera condescendiente en que sonríe la gente que cree que ya ha sacado sus propias conclusiones solo con mirar el envoltorio. Yo le devolví la sonrisa y no dije nada. Aquello fue hace 18 meses. Si aquel día hubiera corregido su suposición, todo lo que vino después habría terminado de forma muy distinta. No por mi orgullo, sino por su propia ambición. Me llamo Daniel Gómez. Tengo 67 años y conduzco un todoterreno de 2009 con una grieta en el parabrisas que llevo queriendo arreglar desde hace 3 inviernos, pero que siempre acabo posponiendo. Compro mis vaqueros en las rebajas del Alcampo y yo mismo me encargo de segar el césped del jardín los domingos por la tarde. Los martes por la mañana, camino hasta la cafetería de la calle principal, me siento en la misma banqueta de siempre y tomo el mismo desayuno desde hace 20 años.
Una tostada con tomate y aceite de oliva virgen extra y un café solo bien cargado. Es mi ritual, mi pequeña parcela de orden en el mundo. Lo que Clara no sabía, y lo que yo decidí conscientemente no contarle, es que tengo 8 propiedades residenciales repartidas por esta provincia. Compré la primera en 1987 con el dinero que ahorré haciendo turnos dobles en la fábrica, privándome de vacaciones y lujos innecesarios. Compré la segunda apenas 2 años después. Para cuando Nacho estaba en el instituto, ya tenía 4 en cartera. Cuando mi esposa, Elena, falleció hace 11 años, me dejó su mitad de todo lo que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo. Y seguí construyendo. Despacio, con ese cuidado meticuloso con el que se hacen las cosas cuando nadie te ha regalado nada. 8 propiedades, 31 unidades de alquiler en total. Todas ellas pagadas, sin una sola carga hipotecaria. Nunca hablábamos de ello fuera de casa. Elena y yo estuvimos de acuerdo desde el primer día. El patrimonio no se exhibe, simplemente se tiene para dar seguridad. Nacho creció sabiendo que vivíamos con comodidad, pero nunca conoció los números específicos ni la magnitud de lo que poseíamos. Mi plan era sentarme con él debidamente un día, con las escrituras y los documentos del fideicomiso delante, y explicarle todo paso a paso para que supiera gestionar su legado. Estaba esperando el momento adecuado, ese punto de madurez necesario. Y seguía esperando cuando me anunció que él y Clara se habían comprometido. Recuerdo estar sentado en el coche, justo en la entrada de casa, después de que me llamara por teléfono para darme la noticia. Me quedé allí, con el móvil aún en la mano y el motor apagado. No era que Clara me cayera mal, apenas la conocía lo suficiente. Pero algo que dijo Nacho se me quedó grabado como una astilla. Me dijo, riendo: papá, ella dice que es muy tierno lo sencillo que vives, que le encanta tu humildad. Lo decía como si fuera un cumplido, como si mi vida fuera una especie de postal costumbrista. Pensé en corregirlo en ese mismo instante. Pensé en decirle: Nacho, deja que te cuente un par de cosas sobre lo que tú llamas sencillez y lo que yo llamo libertad financiera. En lugar de eso, tragué saliva y respondí: es muy amable por su parte. Y dejé que el malentendido echara raíces. La boda se celebró en octubre. Fue una ceremonia pequeña y agradable en una finca a las afueras, rodeada de olivos centenarios y decorada con guirnaldas de luces que le daban un aire de cuento. Me senté en la mesa presidencial, hice un brindis corto pero sincero y apenas bebí una sola copa de cava. Clara estaba radiante, pero bajo esa luz de felicidad vi algo más. Nacho se veía feliz, con esa seguridad ingenua que tienen los hombres jóvenes cuando creen que ya tienen el mapa de la vida resuelto. Sus padres estaban allí, presidiendo la otra mitad del salón. Su padre, Gerardo, es un promotor inmobiliario comercial que se mueve por la zona de Madrid, un hombre de trajes caros y gestos medidos. Su madre, Patricia, llevaba demasiadas joyas para una boda de campo y me preguntó 2 veces a qué me dedicaba antes de jubilarme, como si buscara un título que encajara en su esquema social. Mantenimiento, le respondí con total honestidad. Ella asintió con una mezcla de lástima y desinterés, y pasó rápidamente a buscar a alguien que le pareciera más influyente. Observé a Gerardo con atención esa noche. Era el tipo de hombre que escanea una habitación de la misma forma que un arquitecto escanea un solar vacío. Calculando metros cuadrados, midiendo rentabilidades, buscando qué se puede mejorar, comprar o absorber. Él y Clara tenían exactamente los mismos ojos, no eran ojos malvados, en absoluto, eran simplemente ojos que nunca dejaban de trabajar, que siempre estaban haciendo cuentas. Los primeros 3 meses tras el enlace fueron inusualmente tranquilos. Nacho y Clara se instalaron en su piso al otro lado de la ciudad, un alquiler que yo sabía que les costaba más de lo que admitían. Venían a comer los domingos cada 2 semanas. Clara se comportaba de forma encantadora. Se interesaba por mi tensión arterial,
elogiaba cualquier guiso que yo hubiera preparado y siempre se ofrecía a recoger la mesa. No tenía ninguna queja real sobre su trato. Sin embargo, un domingo de enero, mientras tomábamos el café, me preguntó con una curiosidad muy ensayada cuánto tiempo llevaba viviendo en esta casa. Le dije que 31 años. Debe de guardar muchos recuerdos aquí dentro, comentó con un tono suave. Le respondí que sí, que cada rincón tenía su historia. Ella añadió entonces, como quien lanza un comentario al aire sin importancia, que el valor del suelo en el barrio había subido de forma estratosférica en la última década. ¿No has pensado nunca en mudarte a algo más funcional, Daniel? ¿Quizás un piso moderno que requiera menos mantenimiento y te dé menos trabajo? Miré a Nacho. Mi hijo estaba extrañamente concentrado en su plato, evitando mi mirada. Respondí que la casa me venía perfectamente y que me gustaba ocuparme de mis cosas. Ella forzó una sonrisa perfecta y dijo: Claro, por supuesto, solo quería asegurarme de que estuvieras cómodo y no te vieras superado. Lo dijo con tanta calidez que, si no hubiera pasado décadas negociando contratos y leyendo entre líneas, me lo habría creído. Pero yo estaba prestando mucha atención y el juego no había hecho más que empezar. 3 semanas después, Nacho me llamó un miércoles por la tarde. Había algo en su tono, una vacilación ensayada, antes de soltar la frase. Papá, Clara y yo hemos estado hablando. Con los años, he llegado a interpretar esas palabras de la misma manera que un marinero entiende un cambio brusco en la presión atmosférica. Cada vez que las pronunciaba, sabía que un frente de tormenta estaba a punto de descargar sobre mi tejado. Me soltó que Clara había comentado, con esa preocupación tan suya, que tal vez me vendría bien un poco de apoyo con la gestión de mis finanzas personales. Se apresuró a matizar que no es que pensaran que algo iba mal, ni mucho menos, sino que gestionar un patrimonio, por pequeño que ella creyera que era, a mi edad podía volverse una carga innecesaria y farragosa. Dijo que el padre de Clara, Gerardo, conocía a un asesor financiero de esos que tienen despacho en el barrio de Salamanca, alguien muy reputado que, según ellos, me daría tranquilidad al sentarme a hablar. Escuché el silencio al otro lado de la línea y le pregunté a Nacho con calma. ¿Y de quién es la tranquilidad de la que estás hablando exactamente, hijo? Él soltó una risa nerviosa, de esas que delatan la incomodidad de quien sabe que está pisando terreno pantanoso, y respondió. Papá, por favor, solo queremos asegurarnos de que estés bien atendido. Le di las gracias con la misma cortesía gélida de siempre y le dije que lo consultaría con la almohada. Nada más colgar, marqué el número de Álvaro, mi abogado. Álvaro y yo compartimos banco en la misma parroquia desde hace 15 años. Es un hombre que entiende el valor del silencio de la propiedad privada. Él fue quien redactó la actualización de mi testamento hace 6 años. Conoce al dedillo cada finca, cada usufructo y cada documento de los fideicomisos que Elena y yo blindamos en su día. Cuando le puse al corriente, Álvaro guardó un silencio profesional durante unos segundos. Luego, con esa voz pausada de quien ha visto 1000 herencias romperse, me preguntó. Daniel, ¿quieres que empecemos a mover ficha? Mi respuesta fue clara. Todavía no, Álvaro. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar, qué era lo que buscaban bajo el fregadero de mi vida. Le pedí que mantuviera su agenda abierta para las próximas semanas. Él, como buen amigo, no necesitó más explicaciones. Durante el mes de febrero, Clara empezó a dejarse caer por casa sin avisar. Siempre traía alguna excusa de compromiso. Devolver un tupper de cristal, traer un cargador que Nacho se había olvidado o simplemente pasar a saludar porque estaba por la zona. Entraba, se sentaba a la mesa de la cocina, tras unos minutos de charla trivial, acababa virando la conversación hacia temas que ella consideraba de alto nivel. Me lanzaba preguntas que pretendían ser casuales sobre cómo gestionaba el pago del IBI, si tenía un planificador financiero o si, dada mi situación de jubilado, había valorado los beneficios de una hipoteca inversa. Mencionó, como quien no quiere la cosa,
que su padre había ayudado a muchos vecinos de su urbanización, gente ya entrada en años, a estructurar sus activos de una manera más eficiente. Pronunciaba la palabra eficiente con una sonrisa, como si me estuviera ofreciendo un regalo envuelto en papel brillante. Yo la miraba, saboreando mi café, le respondía que a mí me gustaba mantener las cosas sencillas, sin complicaciones. Ella sonreía al oír eso, confirmando en su mente la imagen del anciano modesto que no entiende cómo funciona el mundo moderno. Quiero que quede algo muy claro. No fui cruel con ella. No le puse trampas ni fingí un principio de demencia para burlarme. Simplemente me limité a responder a sus preguntas con una honestidad quirúrgica, sin ofrecer ni un ápice de información que no hubiera solicitado expresamente. Tengo 67 años, no soy un anciano senil, llevo lidiando con juntas de propietarios, liquidaciones de impuestos, contratos de arrendamiento complejos desde mucho antes de que ella terminara el instituto. Pero Clara ya había decidido qué etiqueta ponerme el día que me vio con la camisa rota bajo el fregadero. Yo no sentía la más mínima necesidad de actualizar su base de datos. En marzo, el asedio se volvió directo. Se sentó frente a mí en la cocina, rodeando una taza de café caliente con ambas manos, me soltó. Daniel, espero que no te moleste que sea tan directa. Pero esta casa, ¿la tienes ya libre de cargas o todavía arrastras alguna hipoteca? Le aseguré que no había hipoteca alguna. Vi cómo sus dedos hacían un pequeño tamborileo sobre la cerámica de la taza. Me preguntó cuándo había terminado de pagarla. Al decirle que fue en 2003, sus ojos brillaron con un cálculo rápido. Comentó que era una suerte inmensa, que una propiedad totalmente pagada en un barrio que se ha revalorizado tanto en la última década valía una auténtica fortuna hoy en día. Luego me soltó el anzuelo. ¿Estás al tanto de por cuánto se están vendiendo los chalés similares al tuyo por aquí cerca? Le dije que tenía una idea aproximada, nada más. Fue entonces cuando sacó la artillería pesada de su padre. Dijo que la empresa de Gerardo estaba siendo muy activa en la zona, que, si alguna vez sentía la curiosidad de tener una valoración profesional e informal solo para saber mi posición real, él estaría encantado de pasarse a echar un vistazo. Sin presiones, Daniel, entre familia, añadió. Le di las gracias, le dije que era un detalle muy considerado, que lo tendría en cuenta. Cuando se marchó, me quedé de pie junto a la ventana del salón, oculto tras la cortina, observando cómo se subía a su coche. No arrancó de inmediato. Se quedó allí sentada un par de minutos, gesticulando mientras hablaba por el móvil. No necesitaba ser adivino para saber a quién estaba llamando ni qué balance de situación estaba transmitiendo al otro lado de la línea. El tablero ya estaba dispuesto. Abril trajo a Nacho a mi puerta un sábado por la mañana, solo. Entró con paso vacilante y se sentó a la mesa de la cocina. Tenía esa mirada que solía poner de niño cuando estaba a punto de pedir algo que ya sabía de antemano que era complicado. Apretaba la mandíbula de cierta manera, evitando el contacto visual y fijando la vista en el hule de la mesa en lugar de mirarme a mí. Me dijo que Clara había estado investigando un poco por su cuenta y que esperaba que yo, al menos, la escuchara. Le dije que adelante, que le escuchaba. Dijo que, según lo que Clara había consultado, la carga del impuesto sobre bienes inmuebles, IBI, en una casa de estas dimensiones podía acabar siendo asfixiante para alguien con ingresos fijos de jubilado. Añadió que su padre había sugerido una estructura en la que la titularidad de la casa podría transferirse a una sociedad limitada, SL, por motivos de optimización fiscal. Se apresuró a decir. Nada más, papá, asegurando que aquello era solo para protegerme y que el propio Gerardo avalaría la constitución de la sociedad si yo necesitaba ayuda con los trámites. Miré fijamente a mi hijo y le hice la pregunta clave. Nacho, ¿quién figuraría como dueño de esa sociedad? Volvió a bajar la vista y respondió que se planteaba como una estructura conjunta. Yo y ellos dos. Le pedí que me lo repitiera despacio.
Se frotó la nuca con nerviosismo y explicó que era una forma de que la familia gestionara el patrimonio de manera colectiva, que su suegro hacía este tipo de operaciones financieras todo el tiempo y que, sencillamente, era una planificación inteligente para el futuro. Le pregunté directamente si la idea era suya o de Clara. El silencio que siguió fue su única respuesta, y para mí, fue más que suficiente. Le dije que necesitaba meditarlo y le pedí un par de semanas de margen. Pareció aliviado por obtener una demora en lugar de un no rotundo. Me dio un abrazo antes de marcharse y yo lo sujeté un segundo más de lo habitual. Seguía siendo mi hijo, pero se estaba metiendo en un lodazal sin ser consciente de ello. Esa misma tarde llamé a Álvaro. Le dije que había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Pasamos 3 tardes de esa semana revisándolo todo al milímetro. Él preparó la documentación actualizada que demostraba la titularidad clara de mis 8 propiedades, todas integradas en una estructura de fideicomiso que Elena y yo habíamos blindado años atrás. Era una estructura mucho más robusta y eficiente que cualquier cosa que Gerardo pudiera haber imaginado, y nombraba a Nacho como único beneficiario con un lenguaje jurídico impenetrable. Ningún cónyuge presente o futuro podría acceder, reclamar o transferir activo alguno sin el consentimiento explícito de Nacho y el aval de un asesoramiento legal independiente. Elena siempre fue previsora, quería que todo estuviera atado y bien atado. Álvaro redactó también un resumen de una sola página, una visión general en lenguaje llano de cada activo que yo poseía, y sugirió que lo compartiera cuando llegara el momento oportuno. Lo guardé en una carpeta en el cajón de mi escritorio. En mayo, Clara me pidió si podía traer a su padre para que nos conociéramos formalmente. Dije que, por supuesto. Gerardo llegó un sábado por la tarde al volante de un coche de alta gama cuyo emblema brillaba bajo el sol. Iba impecablemente vestido, se mostró encantador y me dio un apretón de manos firme, de esos que se ensayan ante el espejo para transmitir confianza. Admiró la casa con aire experto, comentando que tenía una buena base y que la parcela era de un tamaño excepcional para esa calle en concreto. Nos sentamos en el salón y Gerardo tomó la palabra. Habló largo y tendido sobre las fluctuaciones del mercado, la planificación sucesoria, el patrimonio generacional y, por supuesto, la eficiencia fiscal. Era hábil con el lenguaje técnico. En otras circunstancias, me habría resultado una charla profesional muy estimulante. Entonces, con un gesto ceremonioso, desplegó un documento sobre la mesa de café. Era el borrador de los estatutos de una sociedad limitada. Mi nombre aparecía como socio fundador con una participación del 40%. Las participaciones de Clara y Gerardo, sumadas, alcanzaban el 60%. Los activos que se aportarían incluían esta casa, descrita como mi residencia principal. Gerardo lo explicó con una paciencia casi didáctica. Insistió en que era una medida puramente protectora, que yo seguiría viviendo allí todo el tiempo que quisiera y que la sociedad simplemente facilitaría la gestión familiar del activo, evitando así los costosos y farragosos trámites de herencia. Dijo, mirándome a los ojos, que era exactamente lo que él haría por su propio padre. Observé el papel durante un breve silencio. Luego, miré a Gerardo y le pregunté qué sabía exactamente sobre mi situación financiera. Respondió que solo lo que Clara le había transmitido. Que era un hombre jubilado, con una pensión fija y una casa ya pagada. Asentí lentamente. Le pregunté si se había molestado en hacer alguna averiguación por su cuenta. Admitió que no lo había considerado necesario. Me levanté pidiendo disculpas por un momento. Fui a mi escritorio, saqué la carpeta del cajón, regresé al salón y me senté. Coloqué mi carpeta sobre la mesa de café, justo al lado de su borrador de sociedad, y le dije que, antes de seguir hablando de estatutos, quería compartir una información con él. El mes de abril trajo a Nacho a mi puerta un sábado por la mañana, y venía solo. Entró en la cocina con esa pesadez en los hombros que delata a quien lleva una carga que no le pertenece.
Se sentó a la mesa y puso esa mirada que solía tener de niño cuando estaba a punto de pedir algo que sabía que era un error. Apretaba la mandíbula de forma mecánica y fijaba la vista en cualquier punto del hule antes que mirarme a los ojos. Me soltó que Clara había estado haciendo sus propias indagaciones y que esperaba que, al menos, yo tuviera la mente abierta para escucharla. Según su teoría, el recibo del IBI de una casa de este porte y en esta zona acabaría siendo una soga al cuello para alguien que solo cuenta con una pensión de jubilado. Dijo que su suegro había sugerido una maniobra inteligente. Transferir la titularidad de la vivienda a una sociedad limitada, SL, por puros beneficios fiscales. Añadió un nada más, papá cargado de una urgencia casi defensiva, asegurándome que esto me blindaría y que el propio Gerardo se encargaría de avalar y gestionar la constitución de dicha sociedad para que yo no tuviera que mover un dedo. Miré a mi hijo a los ojos, buscando al niño que fue, y le pregunté quiénes figurarían exactamente como administradores y dueños de esa sociedad. Bajó la cabeza y admitió que se planteaba como una estructura compartida. Yo y ellos dos. Le pedí que me lo repitiera despacio, saboreando cada palabra. Se frotó la nuca, un gesto que siempre ha hecho cuando está bajo presión, y balbuceó que era la mejor forma de que la familia gestionara el patrimonio de manera colectiva y profesional. Le pregunté sin rodeo si aquello era una inquietud suya o si venía dictado por Clara. Su silencio prolongado y su incapacidad para sostenerle la mirada a su padre fueron la única respuesta que necesité. Le dije que necesitaba meditarlo con calma y le pedí un par de semanas de tregua. Se le vio aliviado, como si le hubiera quitado un peso de encima al no darle un no rotundo de entrada. Al despedirse, me dio un abrazo y yo lo retuve un par de segundos más de lo habitual. Al fin y al cabo, seguía siendo mi hijo y me dolía ver cómo se estaba metiendo en un avispero sin tener la menor idea de dónde se estaba metiendo. Esa misma tarde llamé a Álvaro. Pasamos 3 tardes de esa semana en su despacho, rodeados de carpetas y café frío, revisando cada cláusula. Álvaro preparó un dossier impecable que certificaba la titularidad de mis 8 propiedades, todas ellas integradas en un fideicomiso familiar que Elena y yo habíamos blindado hacía décadas. Era una arquitectura financiera mucho más sofisticada y eficiente que cualquier cosa que Gerardo pudiera proyectar en sus sueños más ambiciosos, y nombraba a Nacho como heredero universal bajo unas condiciones que impedían que cualquier cónyuge o tercero pudiera enajenar los activos sin un consentimiento explícito y un peritaje judicial. Álvaro redactó un resumen ejecutivo de una sola página, con un lenguaje que hasta un niño entendería, detallando cada activo. Lo guardé bajo llave en mi escritorio. En mayo, Clara trajo finalmente a su padre. Gerardo desembarcó de su coche de alta gama como quien llega a inspeccionar una obra, impecablemente trajeado y con un apretón de manos estudiado para transmitir una falsa cercanía. Se dedicó a admirar la carpintería y la luz de la casa mientras lanzaba frases hechas sobre planificación sucesoria, herencias y optimización del patrimonio. Poco después, en el salón, desplegó sobre la mesa de café un borrador de los estatutos de la nueva sociedad limitada. Mi nombre figuraba con un 40% de las participaciones. Clara y Gerardo, en bloque, sumaban el 60%. La aportación principal para la sociedad era, casualmente, mi casa. Gerardo me explicó con tono paternalista que esto evitaría los terribles trámites de sucesiones en el futuro. Le pregunté, con toda la calma del mundo, qué sabía él realmente de mi situación financiera. Respondió con una sonrisa condescendiente, diciendo que lo que Clara le había comentado. Que yo era un buen hombre jubilado, con ingresos ajustados y una propiedad libre de cargas que era mi único valor real. Me levanté, fui a mi despacho y regresé con la carpeta. Puse el resumen de Álvaro sobre la mesa, justo encima de sus estatutos. Gerardo lo cogió y empezó a leer. Vi cómo su expresión se iba transformando, cómo el color se le retiraba de las mejillas píldora a píldora. Clara y Nacho se inclinaron, intrigados, para ver el papel.
El resumen desglosaba las 8 propiedades residenciales, su ubicación, su rentabilidad anual y la estructura del fideicomiso que las protegía. Al final de la página, en negrita, figuraba la valoración estimada por los peritos de Álvaro. Algo menos de 2.400.000 euros en activos netos. El silencio que se hizo en el salón fue tan denso que casi se podía tocar. El silencio que siguió en el salón fue absoluto, de esos que pesan más que las palabras. Rompí la quietud cogiendo el borrador de los estatutos de Gerardo con 2 dedos, como quien sostiene un papel sin valor. Le comenté, con un tono desprovisto de reproche, que mi abogado ya había supervisado una estructura similar hacía apenas un par de semanas, pero con una diferencia fundamental. Le expliqué que el fideicomiso que Elena y yo constituimos en 2009 ya cumplía con todos los objetivos que él proponía, pero con protecciones legales mucho más sólidas y, lo más importante, sin permitir la injerencia de terceros ajenos a la línea sucesoria directa. Añadí que llevaba 37 años gestionando estos activos sin la menor dificultad y que Nacho siempre supo, en términos generales, que heredaría el fruto de nuestro trabajo. Gerardo, cuya seguridad se había evaporado por completo, admitió en voz baja que no tenía ni la más remota idea de la magnitud de mi patrimonio. Clara, por su parte, no articuló palabras, se limitó a observar la carpeta de Álvaro como si fuera un objeto de otro planeta. Nacho no apartaba la vista del resumen. Le dio la vuelta al papel, como buscando una trampa, y finalmente me miró a los ojos. «Papá», susurró, con una mezcla de asombro y confusión. Le pedí perdón en ese mismo instante, le dije que sentía haber pospuesto tanto esta conversación necesaria. Gerardo, recuperando algo de su compostura profesional, guardó sus documentos en el maletín y sugirió que lo mejor era darnos espacio para hablar en familia. Al despedirse, sus palabras de cortesía sonaron huecas. Ambos sabíamos que no sentía ningún placer por haberme conocido, simplemente había hecho un cálculo de rentabilidad y se había equivocado de principio a fin. Antes de cruzar el umbral, Clara me dedicó una última mirada. Era la mirada fría de alguien que, en silencio, ya está recalculando toda su estrategia de vida. Nacho se quedó conmigo. Fuimos a la cocina y preparamos una cafetera de las de toda la vida. Me preguntó, con una sinceridad que no le veía desde la adolescencia, por qué se lo había ocultado tanto tiempo. Le expliqué que no fue por desconfianza, sino por costumbre, por ese pudor español hacia la privacidad y porque, sinceramente, quería ver cómo se desarrollaban los acontecimientos antes de mostrar mis cartas. Se sentía como un idiota por haberse dejado arrastrar, pero le aseguré que la culpa era compartida. Yo había dejado un hueco de información y otros habían intentado llenarlo a su manera. Cuando me preguntó qué debía hacer ahora con Clara, fui tajante. Le dije que eso era un asunto privado entre él y su mujer, y que yo no tenía intención de interferir en su matrimonio. Pasamos horas sentados a esa mesa de madera. Le conté la historia completa, la que no sale en las escrituras. Como empezamos Elena y yo con apenas nada, los inviernos difíciles en los que la calefacción era un lujo y las decisiones arriesgadas que tomamos juntos. Nacho escuchó cada palabra sin mirar el móvil ni una sola vez, absorto en la realidad de su propia familia. Al final, soltó una pequeña carcajada y dijo que seguir usando el mismo todoterreno y comprar los vaqueros en las rebajas del Alcampo era algo muy mío. Me preguntó si estaba enfadado con él. Le dije que no, que lo que sentía era una mezcla extraña de arrepentimiento por el silencio y un alivio inmenso por haberme quitado el peso de encima. 3 semanas después, Nacho vino a desayunar un martes, solo. Me contó que él y Clara habían tenido varias conversaciones largas y honestas. Ella había admitido que su padre la había presionado para asegurar el futuro y se sentía profundamente avergonzada por su comportamiento. Me dijo que ella quería pedirme perdón en persona. Le respondí que, por supuesto, sería bienvenida, al fin y al cabo, era su esposa y, por extensión, parte de la familia. Nacho me dio las gracias por no haberme rendido con él, a pesar de mis dudas.
Desayunamos juntos, compartiendo una tostada con tomate en esa misma mesa donde se habían fraguado 37 años de decisiones vitales. El lugar donde Elena solía sentarse con su café y su bendita terquedad. La luz limpia de la mañana entraba por la ventana de la cocina y, por un momento, todo parecía exactamente suficiente. Porque, a decir verdad, lo era. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.